Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar las huellas de la evolución grabadas en la muñeca. Hablamos con Aroa Casado. Cuando pensamos en fósiles humanos, solemos imaginar cráneos, mandíbulas o grandes huesos largos, pero ¿y si una parte clave de nuestra historia evolutiva estuviera escondida en detalles mucho más pequeños y sutiles? ¿Y si los huesos conservaran grabadas en su superficie las huellas de músculos o ligamentos desaparecidos hace millones de años? Aroa Casado, investigadora de la Universidad de Barcelona, acaba de publicar un trabajo que propone algo tan sugerente como revolucionario: reconstruir cómo se movían y utilizaban las manos nuestros antepasados a partir de las marcas que dejaron los ligamentos de la muñeca en los huesos. Escuchémosla. Hablamos con Aroa Casado, es investigadora en la Universidad de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, en la Universidad de Barcelona, e investigadora también del Instituto de Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia. Acaba de publicar recientemente un artículo muy interesante. El título, traducido, que nadie salga corriendo porque ya sabemos lo que pasa con los títulos de los artículos científicos, ¿no? Inferencias sobre la locomoción de homínidos fósiles mediante el análisis morfométrico 3D de los sitios de inserción de los ligamentos de la muñeca. Ahí está. Muchísimas gracias, Aroa, por participar en Hablando con Científicos. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues parece ser que hasta ahora los estudios de arqueología y demás, cuando sacan a la luz restos de homínidos que han vivido en la antigüedad, pues lo que quedan son los huesos. Y lo que se estudian, por lo tanto, son los huesos. Y de ahí hay que extraer toda la información. Pero llegas tú y tu equipo y dices, no, los huesos tienen más información de la que parece, ¿no? Es eso. Exactamente. Realmente es muy interesante porque en arqueología tenemos como la obsesión de intentar conservarlo todo, pero claro, tú no puedes conservarlo todo. Al final lo que conserva el pasado es pues lo que te puede dar, ¿no? Lo que se conserva a lo largo del tiempo, que generalmente es hueso, a no ser que tengas pues momias o algún tipo de tejido conservado, que eso es muy difícil. Entonces, una de las preguntas que teníamos, obsesiones que teníamos es, jolín, ¿qué información podemos sacar de los huesos? Hay que sacar la máxima, porque claro, si no la sacas, la estás perdiendo y te estás perdiendo la mitad de la información. Entonces, nosotros, como al final estamos en la Facultad de Medicina y trabajamos mucho con cadáveres, con tejido blando, con músculos, con ligamentos, pues nos obsesionamos bastante en decir, todo esto, como se engancha en el hueso, nos tiene que dar información. Entonces, vamos a ver hasta dónde podemos tirar para intentar sacar el máximo número de información posible de estos huesos. Y en ese marco es donde sale el diseño de este estudio. Ajá. Bueno, hablemos de ligamentos. ¿Qué función tienen los ligamentos para que nos enteremos bien de cómo intervienen en esta historia, ¿no? ¿Qué función tienen los ligamentos en el movimiento? Por ejemplo, os habéis centrado en la muñeca, entiendo, pues que, por ejemplo, en la muñeca. Eso es muy importante porque la gente normalmente no sabe que, claro, que dentro del cuerpo tú tienes tejido blando, ¿no? Que uno, el principal, el más conocido es el músculo, que al final el músculo lo que hace es, pues hay un punto que se engancha en el hueso y que de ahí tira para hacer el movimiento, ¿no? Y el ligamento lo que hace es estabilizar. O sea, son cuerdas como de colágeno que van de un hueso a hueso y lo que hacen es bloquear que la articulación no se nos vaya. O sea, si tú tienes dos huesos, pues que no se muevan y no se salgan, que no se estabilicen. O sea, sin esos ligamentos, los huesos irían cada uno por su lado, digamos, bailarían entre ellos. Bailarían, exactamente, estarían bailando. De hecho, cuando la gente se rompe los ligamentos pasa eso, que es como que se van sus huesos, que no están bien ordenados y no puede hacer el movimiento. Entonces, nuestro equipo empezó estudiando los músculos, que era lo más conocido, pero luego dijimos, jo, es que los ligamentos, imaginaros lo fuertes que tienen que ser,
Porque si tú tienes que tener dos huesos atados para que no se bailen, para que no vayan, para que no se te caigan, imagínate la rodilla. Si yo flexiono una rodilla y esto tiene que estar, pues que los dos huesos hagan el encaje de la flexión y la extensión, tienen que ser durísimos. Y entonces las marcas tienen que ser muy, muy fuertes. Y por eso dijimos, por narices, esto nos tiene que dar información, porque si se engancha también al hueso y va de hueso a hueso, se mete dentro del hueso. Así que tenemos que poder estudiar la forma del sitio donde se está metiendo. O sea que dejan ahí tiene que haber una marca en el hueso donde se insertan exactamente, ¿no? ¿Esa marca cómo es? Exactamente. ¿Se nota bien? Sí, sí, ¿Sí? sí, si pasas el dedo por encima es como un relieve, como si fuera un relieve en 3D. Entonces nosotros empezamos a decir, jolín, igual que la puedes ver o la puedes dibujar y la puedes delimitar, pues si la puedo delimitar ya visualmente, eso es que la puedo estudiar. Puedo utilizar técnicas avanzadas, matemáticas, para saber la fuerza que hay ahí, cómo se está enganchando ahí. Y eso es lo que nos dio la idea de decir, tiene que ser una línea que se pueda explorar, porque todos los huesecillos que se encuentran en arqueología están rotos. Entonces muchas veces no encuentras cosas grandes, pero justamente las zonas de inserción que son tan duras están. Y dices, "Ah, si están y las encontramos, sacamos información, estamos cambiando el paradigma de algo". Vale. ¿Y por qué la mano? ¿Por qué estudiáis la mano en concreto? Y unos ligamentos muy específicos. La muñeca nos interesa muchísimo. Es cuando yo le digo a la gente que hacemos eso, me miran como diciendo, esta tía loca, ¿qué hace? ¿Sabes? Pero realmente la muñeca es muy interesante porque tenemos un sistema que es muy particular digamos, en relación al resto del cuerpo. O sea, en la muñeca tenemos por delante como tendones y todos los movimientos se llaman de deslizamiento. Que esto simplemente la parte sencilla para entender es, en la muñeca es donde los ligamentos están súper bien conservados y tienen pocos factores de contaminación. Entonces ahí están muy bien enganchados, son muy grandes y son muy importantes porque la muñeca tiene mucha movilidad. Entonces, como se nos mueve mucho la muñeca por el tema de la manipulación y del bipedismo, cualquier persona que mueva sus manos sabe o se da cuenta que tiene muchísimo que gira, ¿no? Que tiene muchísimos grados de movilidad. Entonces, esos ligamentos son muy potentes y dijimos, ¡buah! Son los mejores, porque como son muy fuertes, están muy aislados y encima están en zonas de mucha movilidad, tiene que ser muy sencillo de verse, digamos, pues la inserción. Y encima normalmente esta parte del radio, que es el huesecito que te toca con la muñeca, se conserva bien en casi todos los yacimientos y en casi todos los fósiles. Así que dijimos, es la parte O perfecta. sea que si yo estudio mi brazo conecta con la muñeca, corrígeme si me equivoco, con el radio y el cúbito, ¿no? El radio, El exacto. cúbito y el radio son dos huesos largos y ahí conectan con los huesecillos que entran a formar parte de ya el conjunto de huesos de la muñeca, que son un montón de ellos, ¿no? Exactamente. Lo que es muy chulo es que la muñeca, o sea, realmente tenemos el radio y el cúbito, pero solo toca con la muñeca el radio. Es el único hueso, el cubito de hueso se queda más arriba y no acaba de tocar. Entonces es muy guay porque, claro, tienes radio con todos los huesecillos del carpo, que hay dos especiales que son el escafoides y el semilunar, y por tanto, solamente con estos tres huesos hacemos todos los movimientos de la muñeca. Por eso tienes que tener muchas cuerdas que los aten. Es una locura, el sistema de ligamentos de la muñeca, pero son muy, muy rígidos, o sea, son como muy Muy, evidentes, muy fuertes, claro, tienen muy que fuertes. soportar, porque si no, coger un gran peso, por ejemplo, pues se separarían los huesos, ¿no? Y están ahí sujetándolo todo. Exactamente, entonces dijimos, jolín, esto es una línea en arqueología muy importante porque siempre estamos obsesionados por intentar conservar el hueso entero y a lo mejor si ahora asumimos que los huesos se van a romper siempre, si nos centramos en los detalles quizás sacamos más información y empezamos por ahí. Claro, empezáis por ahí, quiere decir que vais a analizar una serie de fósiles y también entiendo que comparáis con nosotros en la actualidad, ¿no? Cómo se insertan ahora, ¿no? Y ahí empezáis a estudiar fósiles muy distintos, porque en el artículo hemos entendido que comparáis del orden de 110 radios humanos. Sí, conseguimos humanos de primates, porque esto mucha gente no lo sabe, pero nosotros ahora en la actualidad, cuando tú quieres comparar al ser humano, intentas ir a la especie que está más emparentada a nivel genético, que son los primates grandes, chimpancé, el gorila, orangután. Entonces intentamos unirlos todos y dijimos, cogemos al humano moderno, cogemos a nuestros primos parientes, que serían los primates, y todos los fósiles que podemos acceder a ellos. Claro, ¿cuál es el tema? Que acceder a los fósiles es como muy difícil. Entonces aprovechamos que nos fuimos a Nueva York a hacer una estancia de investigación y dijimos, pues todos los que tengan en Nueva York, todos los metemos, los usamos todos. Y si hubiera habido más, hubiéramos usado más. Y la idea es poco a poco, pues cada radio o cada hueso que vayas encontrando que tenga estas zonas de inserción, pues irlo estudiando para ir ampliando la muestra.
pero la idea para que se entere la gente es sencilla, es tú comparas a los fósiles con el humano y con los primates que están actualmente vivos y ves a quién se parecen más. Porque los primates andan de una forma muy determinada y nosotros usamos las manos de una forma muy determinada. Entonces, si el fósil lo comparas, ves si se parece más a unos o a otros. Ajá. O sea que depende del lugar de inserción y entiendo del tamaño también, cuán fuerte, todas esas cosas juegan y dicen de alguna manera cómo se usa la mano. Exactamente. Oh, Sí, sí, ajá. sí. Entonces, eso es muy chulo porque nosotros lo bueno que tenemos es como estudiamos también primates actuales vivos cuando se fallecen, los zoos nos los ceden y los estudiamos y hacemos la disección de todos sus músculos, de los ligamentos. Entonces, sabemos súper bien cómo son sus ligamentos, cuánto pesan, cómo es la elasticidad que tienen, en qué regiones se encuentran. Así que puedes usar tanto en humano vivo como en primate vivo este modelo de estas estructuras de tejido, como los ligamentos, y luego esto lo aplicas a los fósiles, porque al final tú ves muy bien las marcas que dejan y te puedes imaginar cómo sería la de los fósiles también, comparando. Una cosa, ¿y cambian? ¿Esa inserción cambia a lo largo de la vida de una persona? Porque entiendo que no es lo mismo andar levantando pesos de 50 kilos que andar escribiendo con un bolígrafo, ¿no? ¿Varía de una persona a otra? Varía, digámoslo así, la forma en la que se te mete dentro del hueso, o sea, como la fuerza en la que se engancha, pero la forma general es la misma. Lo que sí que cambia más es en, porque claro, nosotros piensa que tenemos las manos liberadas y al final el uso que damos es muy de coger cosas, cargar cosas, pero no es un peso muy extremo. A quien sí que le cambias a los primates, porque ellos al final usan las manos como piernas, porque muchos andan a cuatro patas. Entonces a ellos que cargan todo su peso, sí que les cambia, por ejemplo, de bebés a adultos. Bueno, pues vamos a ir dando un repaso a lo que habéis ido averiguando, ¿no? Porque os habéis ido muy lejos. Tenéis ahí restos de Australopithecus. Estamos hablando de hace, ¿qué? 3 millones de años o cosas así, ¿no? Sí, así se hace un montón. Es que hemos intentado ir todo lo lejos que hemos podido. Vamos a dar un repaso, ¿no? De lo más antiguo a lo más moderno, o al revés, como tú prefieras. Sí, Cuéntanos. mira, sí, lo más antiguo que hemos intentado hacer son Paranthropus, que más que nada lo que nos interesaba muchísimo es irnos como muy lejos o lo más lejos que se pudiera en el tiempo. En un Paranthropus, los primeros que se encontraron son pues 1930 y algo, para que la gente se haga a la idea. Está como muy lejos, ¿vale? O sea, estamos ya casi casi pues en 2,6 o así millones de años, o sea que estamos muy lejos. Entonces los Paranthropus, por ejemplo, son como muy robustos. Si la gente puede buscar en internet o lo que sea las fotos, verá que tienen megacaras, ¿no? Que eran como huesos muy grandes y esto fue como muy interesante para nosotros porque pensamos, si empezamos por ellos, que eran como esqueléticamente muy, muy grandes, vamos a ver si realmente se parecen a quien se espera, que es a los gorilas, porque los gorilas también son así grandotes, tienen huesos muy grandes, las caras enormes, y luego fuimos yendo más hacia el género Homo, es decir, va, Australopithecus, que ya es un poquito más delgadito, más grácil, tiene ya unas manos más finas, ya parece que empieza a haber debate sobre que empezaban a manejar también instrumentos. Y esto ya hace que empiecen a cambiar, pues, si eran cuadrúpedos, si no, si eran, andaban bípedos, ¿no? En dos patas. O sea, son estos cambios. Y luego ya nos metemos en el género Homo, que son los nuestros, ¿no? De cómo eran los que se parecen a nosotros, desde los más viejos que podemos a los más cercanos. Entonces, lo que nos interesaba mucho, mucho como modelo era, por ejemplo, Neandertal, ¿no? Neandertal sapiens. Porque estos como son los que directamente nos dan a nosotros, se sabe que Neandertal también era mucho más robusto que nosotros como sapiens, entonces queremos ver si este método era fino para poder diferenciar esa diferencia entre yo como un sapiens nuevo, ¿no? Moderno, y un Neandertal y un sapiens que fuera antiguo. Y lo que vemos en el estudio es que sí que se pueden diferenciar y que realmente hay un patrón bastante distinto. Entonces, así como curiosidad, lo que hemos visto es que lo que son los neandertales y los Homo sapiens viejos, o sea, nosotros digamos los más cercanos a nosotros, sí que tienen ciertos ligamentos que son más grandes y más robustos que nosotros. Y eso nos da pistas de los agarres, ¿no? Tienen agarres muy potentes, cargas muy altas de uso de la mano, y nosotros ya somos más finos, llevamos más a las motricidades. Entonces, un poco la idea era hacer este linaje, como de Paranthropus, Australopithecus y género Homo. O sea que el tamaño entonces de inserción del ligamento te da una idea de la fuerza que en principio podía tener esa criatura, ¿no? Sea la que sea. Exactamente. Ajá. Sí, sí. Porque tú al final, claro, nosotros también teníamos la comparación del ligamento con los músculos, porque en otros trabajos habíamos trabajado también la musculatura y vemos un poco la relación. Y generalmente lo que te pasa es que si tienes músculos muy potentes, los ligamentos son como más flojos o más pequeños en muchas ocasiones y al revés.
Entonces podíamos hacer este tipo de relaciones, que son como muy específicas, pero que al final iban a buscar a eso, ¿no? De la gran pregunta de cómo usa las manos el ser humano, que siempre tenemos Claro, dudas. claro, es como movían y usaban las manos estos antepasados nuestros comparados con nosotros, lógicamente, ¿no? Bien, he mencionado yo hace un momento ese tamaño de inserción, pero entiendo que también el lugar de inserción varía o el lugar de inserción es el mismo. No, el lugar es el mismo, lo que cambia es la forma. Y esa forma está ligada a una utilización o a una forma de usar esa mano, ¿no? Comentabas hace un momento que, bueno, no es lo mismo nosotros que podemos andar escribiendo con un bolígrafo que un gorila que va apoyando sobre los nudillos, ¿no? O que un antepasado mayor nuestro que a lo mejor se iba colgando de los árboles. ¿Se puede extraer esa información de las inserciones que dices? Sí, se puede extraer y lo chulo es que, o sea, al final cualquier inserción en el cuerpo tiene una parte genética. Entonces, lo primero que tienes que ver es qué diferencias de la forma son genéticas. Y eso se puede hacer pues con softwares específicos que hay de análisis de genoma, los puedes poner y te dice estas diferencias se asocian a esto, ¿no? Entonces dices, vale, pues esto no depende tanto de la función. Pero justamente los ligamentos lo que hemos visto es que sí que tienen una gran diferenciación genética por un lado, pero luego a nivel funcional el uso también los cambia. Igual que si tú, por ejemplo, te haces mayor y dejas de utilizar la mano, porque por ejemplo ya no coges peso, pues también eso puede cambiar. O en los animales también los hemos estudiado cuando están en los zoos, a veces atrofian alguna zona de inserción de los ligamentos y cambia también su forma, o sea que el hecho de cómo lo utilicen se modifica bastante y eso es muy interesante. Pues vamos a concretar lo que habéis averiguado. Has mencionado los Australopithecus, el Australopithecus afarensis, la famosa Lucy, ya sabemos que está relacionada de alguna manera con nuestro género posterior, o bien los Paranthropus, que tú misma has relacionado en su evolución con los gorilas. ¿Qué habéis averiguado? ¿Cómo era, por ejemplo, las manos, las inserciones de ese Paranthropus? El Paranthropus, por ejemplo, lo que hemos visto es que básicamente cuando tú miras al Paranthropus y al Australopithecus, se separan bastante en que el Paranthropus parece que era más cuadrúpedo o tenía una forma que se parecía más a la cuadrupedia. Y esto es muy interesante porque ya en estos géneros siempre se discute a nivel arqueológico, ya eran bípedos, ya se ponían de pie y Paranthropus siempre se había dicho que sí, que tenía este componente que empezaba un poco no a ser bípedo ni mucho menos, sino a trepar, ¿no? Este componente arbóreo de trepa, que sí que parece que está más en los árboles. Pero a nosotros la diferencia que nos dan en los ligamentos es que realmente Australopithecus sí que es una combinación arbórea casi total y se empiezan a ver elementos que se parecen a la liberación de las manos del bipedismo, pero los Paranthropus aún son bastante más terrestres, se parecen más al gorila. Entonces, eso es la principal diferencia que hemos encontrado como entre estos grupos. Es decir, Paranthropus empiezan a tener este componente arbóreo, pero aún mantienen la parte de estar por el suelo terrestre más cuadrúpeda, y los Australopithecus ya son más arbóreos, pero a la vez empiezan a tener elementos de modificación hacia la liberación de las manos. O sea que los Australopithecus, concretamente el Australopithecus afarensis, que es al que pertenece la famosa Lucy, de la que se conserva su esqueleto y se pueden analizar los huesos, y no solo eso, sino que también de estos Australopithecus afarensis se han encontrado huellas, La Lucy, huellas sí. antiguas que fueron dejadas sobre cenizas volcánicas y que hablan de un comportamiento, una locomoción, digamos, ya erguida, y nos presentan la huella del pie. Todas estas cosas nos dicen ya algo sobre estas criaturas, pero el análisis que vosotros habéis hecho indican que también seguían trepando a los árboles, ¿no? Que trepan aún, que siguen trepando. Claro, para nosotros esto es muy interesante porque siempre en lo que son los estudios de antropología, arqueología, tienes el tema de, por un lado, si tienen la capacidad anatómica de hacer las cosas, por ejemplo, ya podía ir de pie, pues porque se han visto las huellas que tú dices de la Etoli, o ya podía liberar las manos porque parece que tiene las zonas de inserción de los ligamentos desarrollados. Sí que nos dan pistas de que son arbóreos, pero a veces empezaban a manipular, digámoslo así, pero eso no significa que realmente al 100% sepamos que manipulan, porque tú puedes tener los ligamentos preparados para ser muy fino manipulando, por decirlo así, o para tener una muñeca muy estable, pero que el cerebro no te dé la orden. Entonces siempre tendremos ese hándicap, ¿no? De que hasta que no sepamos cómo estudiar el cerebro en fósiles de una forma más sofisticada, no acabaremos de saber si es 100% todo así. De momento lo que sabemos es que la muñeca sí que nos da la información hecha.
O sea que la huella de esos ligamentos, tanto en el Paranthropus como en los Australopithecus afarensis, es distinta. La de una indica una inserción más fuerte que en los otros y por lo tanto eso da una idea del uso, ¿no?, que tuvieron que darle. Exactamente, sabemos el uso, sí. El hecho de que estas criaturas, por ejemplo, sean más arbóreas, queda reflejado entonces en esas inserciones de los ligamentos. El arbóreo lo hacemos, o sea, lo vemos porque vemos que se parece a los primates actuales que son arbóreos. Ah, claro, claro. Entonces lo que vemos es que el uso funcional parece es que va en esa línea, porque si tú al final tienes que tener la muñeca de una manera para colgarte y el otro también la tiene parecida a ti, seguramente será porque la usaba también para colgarse. Entonces por eso se hace digamos, comparación. Bueno, estos eran los más antiguos, pero también has mencionado los del género Homo, el género Homo arcaico, por ejemplo, los anteriores a los neandertales y los propios neandertales, esos también los habéis estudiado. ¿Qué habéis averiguado del estudio de esas inserciones en los huesos de la mano? Claro, lo que hemos visto es que realmente tanto los neandertales como los sapiens arcaicos, que entre ellos no hay casi diferencias, lo que se ve es que ellos tienen las zonas de inserción mucho más robustas. Entonces parece que esto hace o sea, que necesitaban más demanda de fuerza. Tenían, digamos, más la muñeca enfocada a la fuerza, a soportar las cargas, y nosotros que somos modernos nos hemos vuelto un poco flojillos y somos más de precisión, ¿no? De decir, vale, la muñeca ya es más sofisticada, todos los ligamentos son más finitos, las formas son más específicas y ya van más a intentar evitar las inestabilidades, pues para esta precisión fina que hemos ganado de hacer objetos, de manipular, de coger las cosas con precisión. O sea, aquí sí que se ve una diferencia y eso nos gustó mucho porque realmente es como, jolín, que es que no hace tanto que hemos pasado de ser Homo sapiens arcaicos a los sapiens actuales. Y mira cómo se ve de diferente por esto. Muy interesante. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso antes de hablar de la metodología, de cómo habéis hecho esa investigación. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Aroa Casado, es investigadora en la Unidad de Anatomía y Embriología Humanas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud y en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Aroa, comentabas los resultados obtenidos al estudiar esas marcas que dejan los ligamentos en ciertos huesos y cómo esas marcas son diferentes en las distintas especies si hablamos ya de criaturas del pasado, ya sean ancestros directos nuestros o criaturas que tenemos con ellas un ancestro común. ¿Cómo de ahí extraíais información sobre su forma de locomoción o su forma de utilizar las manos en el pasado? Pero claro, para eso hace falta utilizar unas técnicas que vosotros habéis empleado. Cuéntanos, háblanos de esa metodología que habéis usado. Nosotros utilizamos una metodología que es un poco rarita cuando decimos el nombre y la gente te mira extraño, que se llama morfometría geométrica. Y esto básicamente, aunque suene raro, es muy fácil. Lo que tú haces es estudiar los puntos o las distancias de las formas de un modo matemático. Entonces, por ejemplo, nosotros con los ligamentos lo que tenemos que hacer es escanearlo
tienes el 3D del hueso en este caso, y tú con esta metodología lo que haces es poner como puntitos encima del hueso. Los puntitos los tienes que poner en sitios anatómicos muy concretos. Por ejemplo, en nuestro caso, donde se enganchan los ligamentos. Entonces tú pones los puntos y dices, venga, se engancha aquí, 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 aquí y aquí. Y estos puntos tienen que ser repetibles en todas las especies que tengas. Por ejemplo, no puedo poner un punto en el humano si el gorila no lo tiene, porque si no, no lo puede comparar. Entonces ponemos esos puntos y luego de aquí se hace un análisis estadístico y matemático donde mide todas las distancias de punto a punto y te calcula las mallas de forma. Entonces tú puedes ver a partir de ahí todo, cómo ha cambiado milimétricamente pues la distancia, la curvatura, todo lo que es la forma de estas zonas. Entonces es muy chulo porque te permite cuantificar matemáticamente y sabes que no hay error porque estás viendo exactamente cómo cambia todo. Incluso podemos dibujar como unas líneas de mallas. Si alguien se va a mirar el artículo, verá que hay como unos dibujitos que son así como, digamos, unas figuras geométricas que son las que te hacen el dibujo de la forma. Pues esto abre todo un camino realmente, ¿no? Porque si hasta ahora lo que se han utilizado es un estudio de los huesos y a partir de ahí se inferían una serie de cosas y ahora intervienen los ligamentos, estamos aportando un volumen de información que hasta ahora es desconocido. Exactamente, y lo que es muy chulo encima de esta disciplina de la morfometría geométrica es que te elimina el factor de tamaño. Y esto cuando la gente se lo dices no entiende a lo que se refiere, pero es muy sencillo. Es que tú antes, si comparabas el hueso de un elefante y el hueso de un humano, claro, el tamaño es muy diferente y el tamaño afecta a la forma. Entonces, ahora con este tipo de disciplina podemos eliminar el tamaño y comparamos solo las formas y da igual el efecto del tamaño porque las iguala. Las escala, las rota y las pone en la misma posición para ver exactamente cómo cambia la forma. Entonces, ha abierto un abanico súper nuevo de estudios de forma, porque ahora ya no tienes esta afectación que teníamos antes. Claro, o sea que eso significa que si se tienen, por ejemplo, dos restos de neandertales y uno es un niño y otro es un adulto, se pueden utilizar también, Exactamente. aunque sean de distintas edades, ¿no? Y distintos tamaños, Sí, ¿no? Ajá. exactamente, porque puedes comparar estas formas y meterle ese factor. Y tú le dices, mira, el factor de edad cómo influencia. Y te dice, pues mira, el niño es así, el adulto es así, pero compara las dos formas entre sí. Entonces, esta disciplina ahora veréis que se pondrá súper de moda, bueno, lleva años, que está en ciencia y básicamente en todo, en arqueología, pero también en diagnóstico médico también lo hacemos mucho, ¿no? Las formas de la cara, las formas del cuerpo, comparar formas Ujú. puras. Habéis utilizado, según leo en el artículo, 3 ligamentos en concreto. Claro, la mano tiene del orden, tiene más de 20, ¿no? Tengo entendido. Tiene Entonces, muchos. habéis elegido esos 3, porque, y sobre todo, ¿qué hacen esos 3 en nuestra mano, ¿no? ¿Qué movimiento le da? Son los tres que nos conectan el radio con el semilunar y el escafoides. Lo que decíamos, esos que conectan radio con muñeca, estos son los tres que estabilizan principalmente. Luego hay muchos que están por encima y hacen como capas de protección. Pero estos tres son justo lo que van de hueso a hueso, hueso a hueso. Entonces, todos estos que nos hacen la limitación son todos los que hemos estudiado. Nos hemos centrado justamente en esos, los de la zona de conexión, por decirlo así. O sea, entre los huesos de la mano que hay entre el cúbito y el radio, que son, según recuerdo, 8 huesos pequeñitos que articulan la muñeca, algunos están conectados directamente mediante ligamentos con el radio. Has mencionado el escafoides. ¿Habéis encontrado entonces esas señales de conexión de los ligamentos y habéis extraído de ahí alguna información? También hay marcas tanto o sea, en todos los huesos del carpo, que son 8, todos tienen huellas muy concretas. Lo que pasa es que como son huesos que se mueven muchísimo y que tienen unas formas muy redonditas, son mucho más difíciles de estudiar de forma específica. Y el radio, que es más grandote, es más fácil. Entonces, la idea ahora es estudiar todos los huesos de la muñeca, ¿eh? O sea, uno a uno. Pero ahora de momento hemos cogido como el más grande, que es el que te da más información y es más fácil. Todo eso es muy interesante, pero estamos hablando de la mano. Una parte muy importante nuestra con respecto al resto de los simios, podemos decir, son los pies. Sí. Ahí imagino que también están todos esos ligamentos y que tendrán posiciones que podrán determinar si un pie podía andar, no andar. Todas esas cosas no se pueden determinar, ¿no? Se puede, pero el estudio de los pies es un pelín más complicado por un motivo, que estás cargando el peso encima.
Y eso varía mucho, porque claro, la muñeca tú la tienes libre, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si pesas 100 kilos o si pesas 40, no importa, porque tu muñeca no está aguantando una mega carga. Pero en las piernas, como aguanta todo el peso de tu cuerpo, ahí va a haber un factor que va a ser súper difícil de estudiar en los fósiles, que es realmente cuánto pesaban, si tenían mucha grasa, si tenían poca, el tamaño global del músculo, todo eso en la pierna va a ser más complicado, porque tendremos que conocer muy, muy, muy bien el cuerpo real de cómo eran para poder hacer todas esas inferencias. Ahora hay gente que está estudiando pues cómo era su body mass, ¿no? Lo típico del volumen corporal de él. Pero como eso no sea 100% correcto, todo lo que estés haciendo como resultados va a estar sesgado, no va a ser correcto. Muy bien, pues la verdad es que es interesantísimo el tema, ¿no? Y como decía antes, abre todo un mundo de posibilidades que va a venir a completar lo que ya se hace, porque yo creo que eso es lo fundamental, ¿no?, de este estudio, que viene a aportar información complementaria a lo que ya existe y probablemente a lo mejor una información que en algunos momentos puede ser incluso contradictoria. Sí, eso siempre, los alumnos, por ejemplo, nos dicen, ahora con todas estas técnicas, ¿qué pasa? ¿Que ya no se va a estudiar el hueso normal? O sea, ya no voy a poder medirlo a mano ni voy a poder hacer nada como se ha hecho toda la vida. Y dices, no, claro que sí. Lo que pasa es que será complementario y muchas veces cuando encuentres contradicciones te tendrás que preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué estamos encontrando esta contradicción o qué se nos escapa de un método, qué se nos escapa del otro? Y entonces aparecerá un cuarto método, un tercero y un quinto que irá sofisticando esto. Acabáis de publicar esto, lógicamente, estas investigaciones, ya lo sé por experiencia, a base de hablar con muchos de vosotros durante todos estos años, esto es un paso que luego tiene su continuidad, ¿no? Siempre, sí. ¿En qué estáis pensando ahora, de cara al futuro? Ahora lo que estamos estudiando hemos cogido de momento todo el brazo, o sea, toda la extremidad superior, y estamos estudiando todas las zonas, tanto musculares como de inserción de ligamentos, de todo el brazo entero, para intentar ir haciendo lo mismo que la muñeca con el resto de partes del brazo. Y la idea con los años es, después del brazo, pues ir bajando a tronco, a piernas, o sea, ir expandiéndolo a todo. Pero ahora empezar con el brazo, que sé que nos va a dar el conocimiento más sólido por el tema de que está menos contaminado por los pesos, y luego a partir de ahí seguir. Y por supuesto, pues cada fósil que aparezca, si los investigadores que lo encuentren están interesados en que se analice, pues que nos lo envíen y seguir haciendo resultados. Al final, un poco nuestro sueño es que imagínate que ahora en África se encuentra un hueso, pues que nos lo escaneen, nos lo manden y nos digan esto cómo caminaba o cómo se movía, cómo usaba la mano y a través de la comparación con lo que ya tenemos, poder decir, pues mira, pum, cae aquí. Por tanto, se parece al gorila, por tanto era así, 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 así. Y es un poco la idea, ir sumando muchos para al final poder hacer estas conclusiones. Claro, todo lo que vais estudiando al final forma una base de datos Exacto. que se utiliza como comparación, ¿no? Al final lo que estáis es rellenando toda una historia y lo que venga después se va colocando en los huecos o en los lugares que les corresponde. Exacto. Nosotros ahora también estamos mucho trabajando, por ejemplo, el escaneo 3D para en un futuro dejarlos todos abiertos para que los investigadores puedan utilizar desde cualquier parte del mundo los huesos para los estudios. Entonces estamos trabajando mucho en ir a museos, nos llevamos escáneres de mano, escaneamos todo y vamos haciendo poco a poco pues bien la categorización, la base de datos, los limpiamos, los dejamos bien colocados para tener todo esto abierto en un futuro y que pueda cualquier persona del mundo, sin tenerse que desplazar, tener acceso a ello. Claro, porque estamos hablando de una técnica que no es para nada invasiva, o sea, que simplemente Exacto. es, digamos, tomar fotografías, podemos decir, ¿no? Escanear. Claro, es muy parecido, es un láser que te pasas por encima, entonces no lo dañas. Lo único malo es eso, que te tienes que ir, pues imagínate, con la mochila, la maleta, con todo por el mundo, para llevarte el escáner y poder hacer esto. Pero claro, en un futuro es que va a ser, entre comillas, una revolución, porque ahora puedes tardar tranquilamente 4 meses en tener que organizar el viaje, vete hasta allí, escanéalo, procésalo, y luego la gente lo tendrá en un clic. Y en ese clic se lo descargará y dirá, ah, ya está, pues ahora lo analizo desde mi laboratorio en Alemania, por ejemplo. Pues genial. Ah, muy bien. O sea que esa base de datos entonces está a disposición de todo el mundo. Claro, esa es la idea, es ir trabajando con todos los materiales para que luego esté a disposición de todo el mundo y tengan acceso los diferentes investigadores. Lógicamente, estos trabajos no los puede hacer una sola persona. Exacto. Es un equipo y ese equipo más cercano con el que has trabajado interesa darlo a conocer también. Háblame de él. Primero, ¿cómo se os ocurrió esa idea y luego cómo os organizáis hasta formar ese equipo? Mira, la idea como inicial de toda la línea sale de Josep María Potau, que es como la persona senior, ¿no? de nuestro grupo, y él llevaba tiempo estudiando primates a nivel de comparación, ¿no? Entonces le interesaba mucho el tema de los músculos, él es un anatomista más puro, ¿no? Más enfocado en la parte de aplicación a humanos, y ahí empezamos a pensar
pues poco a poco en ir ampliando esto, ¿no? Es decir, no solamente es el músculo, es el tejido blando. Yo como persona con formación arqueológica tenía mucho interés en intentar reconstruir el hueso. Entonces hicimos ahí como un buen equipo y fuimos sumando a otros especialistas de, digamos, tenemos por ejemplo a Neus Urana, que es de medicina deportiva, tenemos también a fisioterapeutas en el equipo, que son Xavi y Laura, ¿no? Que nos dan también esa visión de, pues, cómo puede ser la parte funcional o más aplicada al movimiento que hacemos nosotros. Tenemos a Marcel, que tiene formación en genética, Marta, que también tiene una visión en antropología biológica. Entonces, poco a poco, todo el equipo nos juntamos gente de diferentes disciplinas para mirar lo mismo desde muchas formas, porque tú a veces miras las cosas desde una manera y otra disciplina lo está mirando desde otra, ¿no? Y a lo mejor tú dices, a ver, quiero mirar cómo se comporta esto así de tal manera y el otro te dice, ya, pero fíjate, para fisioterapia es súper importante en tal lesión que esto va de aquí a aquí y por tanto míralo también desde esa óptica. O a lo mejor en medicina deportiva decimos, no, pues sí, imagínate, es muy importante cuando tú haces una postura de tal manera, fijarte en la postura donde carga no sé qué. Pues esa es la gracia de colaborar con todo el equipo. O a nivel genético, ¿no? De decir, oye, tener en cuenta la parte de la filogenia, ¿no? De esta genética que vamos heredando, porque no se puede aislar puramente de la función. Pues eso es lo bonito de tener un equipo grande, que tienes a tanto a estudiantes como a gente ya en una fase avanzada de su carrera, por ejemplo, Francisco Pastor y Roberto Cabo, que también son de la Universidad de Salamanca y de Valladolid, pues son también personas que llevan años en el campo de la medicina y también nos han dado como su óptica comparada, ¿no? De, mira, pues yo soy súper experto en histología, entonces como nos interesa mucho el ligamento de esta manera, mirarlo así o mirarlo así. Y esa es la parte chula de los equipos. Entonces, claro, la gente no es consciente de todas las personas que se tienen que mirar los datos, ¿sabes? Porque al final los análisis se hacen relativamente rápido. El problema es pensar y entender lo que te dan los análisis muchas veces. Y cuando lo miras tú solo, sacas conclusiones pobres, por decirlo de alguna manera. Pero cuando lo debates con otros, es cuando empiezas a hacer toda la construcción de un discurso más elaborado y más profundo. O sea que ese equipo entonces se va formando a medida que os vais haciendo preguntas y necesitáis respuestas, ¿no? Y Sí. vais buscando esas respuestas en otros lugares, ¿no? Claro, la gente no se lo imagina, pero tú al final, por ejemplo, cuando vas a congresos, tienes, como digo yo, una especie de conexión amorosa con gente que estás viendo sus trabajos y dices, ¡guau! Me he enamorado, esa persona está haciendo esto que a mí quizá me puede interesar. Y vas corriendo, ¿no? A decirle, hola, soy fulanito, estoy estudiando esto, que no tiene nada que ver contigo, pero creo que tu visión me puede enriquecer. Y al final ahí haces como los equipos y empiezas a hacer trabajos. Yo, por ejemplo, soy una persona que tengo obsesión con reclutar a gente de muchas disciplinas, porque tengo una formación multidisciplinar y por tanto creo que cuanto más gente sumes que miren las cosas diferentes, más bonitos son los trabajos. Entonces, si estamos en un congreso de fisioterapia por otras cosas, pues es como a ver este fisioterapeuta que hace que me puede aportar a mí cosas o a ver qué hace el de genética que me puede aportar a mí cosas y ahí va sumando el equipo. Ahora ya vamos a hablar de ti. Como digo siempre, hay estudiantes que nos escuchan y alguno se puede enamorar de lo que estás diciendo y decidir que se dedica a esto, ¿no? Y para eso tu ejemplo viene estupendamente. Cuéntanos, ¿cómo es tu trayectoria? ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a estas cosas? ¿Te viene de pequeña? Es una cosa muy curiosa porque, o sea, yo desde pequeña creo que a todos los científicos nos une algo que es la curiosidad por las cosas. A mí el mundo siempre me ha interesado desde diferentes vertientes, pero todo hay que decir, yo odiaba estudiar. Era una persona que no me gustaba nada, nada, nada estudiar. Entonces yo, por ejemplo, cuando acabé bachillerato, siempre se lo cuento a la gente cuando vas a las escuelas, yo tenía claro que yo no quería hacer nada. O sea, que me quería poner a trabajar, que a mí me aburría mucho todo lo que me enseñaban y solo había una cosa que me interesaba en la vida, que era la filosofía. Entonces dije, voy a hacer la carrera de filosofía. Y cuando empecé a hacer la carrera de filosofía, me empecé a hacer muchísimas preguntas, muchísimas, muchísimas preguntas. Y a la vez se creó el grado de arqueología. Y yo dije, anda, esto estudia el pasado, estudia la evolución humana, estudia una parte de la mente que yo no estoy aprendiendo en filosofía porque estoy más en el mundo teórico y quiero ir a la parte práctica, voy a hacer el grado de arqueología. Entonces hice las dos carreras y a partir de ahí dije, buf, me quedo corta, necesito ampliar, necesito algo más. Y me metí en las líneas de antropología biológica a través de un máster que existe en biología.
Entonces ahí empecé a hacerme otras preguntas y eso me llevó a hacer otras formaciones, ¿no? Hice formación en neuropsicología, trastornos del neurodesarrollo, porque te vas haciendo preguntas en la vida. Y ahí hice el doctorado en medicina. O sea, imaginaros empezar Sí, en sí, sí. filosofía y de repente saltar en medicina. Claro, yo cuando llegué a medicina me decían, a ver, aquí hay una persona un poco rara que ha hecho filosofía, que ha hecho arqueología y que dice que quiere estudiar huesos, pero viene a estudiar muertos humanos, ¿sabes? Y ahí que te das cuenta que, por ejemplo, los ligamentos de repente me empezaron a apasionar. Claro, tú imagínate los traumatólogos con los que estábamos ahí en la universidad y yo diciendo, quiero aprender todo lo que hacéis, vamos a ver prótesis. Me dicen, esta está loca, ¿qué le pasa? Y era, es que, claro, cuando tú empiezas a entender las aplicaciones clínicas, entiendes cómo funciona el cuerpo y empiezas a ligar ideas. Entonces, yo ahí, por ejemplo, me enamoré de la anatomía como disciplina que es muy global, que de hecho ahora cuando la gente se lo dices, bueno, es que los primeros filósofos ya eran anatomistas, ya iban a hacer disecciones, ya miraban el cuerpo humano. Y ahí me di cuenta que era una disciplina que a mí me lo daba todo porque podía estar en contacto con las personas que han pasado toda su vida y te dan el cuerpo para que lo estudies, y eso es un poco arqueológico, porque es como que es el final de su vida y tienes que aprovecharlo todo para sacar el máximo de información, y después te permite responderte muchas cosas que implican calma, paciencia, reflexión. Entonces ahí dije, bueno, pues hay que competir en contratos, en lo que sea, con médicos, se compite, que hay que formarse. Claro, yo, por ejemplo, todos los primeros años de tesis tenía que ir a todas las clases de medicina. Entonces iba de oyente, iba a todas las asignaturas, a veces pedía a los profesores hacer los exámenes para irme evaluando y ver el nivel que tenía, y ahí me quedé. Y ahí fue como decidí quedarme en el departamento, hacer todas las pruebas, etcétera, etcétera, y dedicarme a a esta disciplina. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, tengo mucho interés en las líneas biomédicas, porque me ha dado ahí como una pasión hacia la aplicación clínica, pero no puedo abandonar la parte arqueológica porque es que es parte de mi pasado y de mi formación. Entonces, yo soy una persona que voy abriendo campos de investigación, pero nunca abandono los anteriores, los mantengo ahí. Y eso creo que es muy chulo para las nuevas generaciones, para que vean que da igual lo que elijas, sino que al final tú puedes recaminar o recombinar tu camino hacia lo que te apasiona. Porque a mí al principio me decían, es que ves las cosas diferente a la gente. Y yo pensaba, ya, porque nunca habéis visto aquí un arqueólogo metido o una persona que haya hecho filosofía. Entonces, mis preguntas no son las que tenéis vosotros, porque mi formación es distinta. Y eso es lo que me ha hecho también buscar a gente para los estudios multidisciplinares. El entender que miramos tan diferente el mundo que es mucho más enriquecedor. Y yo creo que la buena ciencia va a ir en eso. Muy bien, es una lección porque realmente esta pregunta se la hago a todos los que entrevisto, ¿no? Y van ya más de 500 entrevistas, o sea que respuestas hay muchas muy variopintas. Sin embargo, esta no la he escuchado nunca. Francamente, es verdad, es muy interesante en primer lugar porque muchas veces cuando estudiamos una carrera, por ejemplo, yo estudié física y sin embargo estoy aquí haciendo entrevistas, ¿no? O sea, lo que me maravilló, lo que me captó después fue la comunicación y la posibilidad de contar las cosas o hacer que otros las cuenten, ¿no? Pero muchas veces nos creemos que solo hay un camino cuando realmente quizás lo que nos enseñan en la facultad, lo que nos enseñan en el instituto, lo que nos enseñan en el bachillerato es simplemente un camino que se abre en multitud de ramas y cualquier posibilidad está al alcance de la mano cuando uno tiene interés, ¿no? Y sobre todo es el interés y la curiosidad. A mí muchas veces los compañeros me dicen, pero ¿por qué te interesan las vías de anestesia? Que es como rarísimo, ¿no? Y es como, es que si yo tengo curiosidad, necesito responder preguntas, entonces me interesará todo. Y al final yo, por ejemplo, yo me di cuenta cuando hacía la carrera de filosofía de que a mí lo que me interesaba era responder respuestas. Entonces, cuando tú tienes una duda de esto cómo funciona, es que me interesa y me apasiona el buscar respuestas que siempre son limitadas, siempre se pueden mejorar, pero eso es lo que a mí me mueve por dentro. Es como una curiosidad innata. Y es como, jolín, a veces la gente tiene esas curiosidades, pero no encaja a ningún lado. O no ve su encaje. Y a veces es cuestión de si no existe, lo creas y ya está. Has mencionado antes durante la conversación que en esos ejercicios de comparación de las distintas especies hablaste también de animales pues como gorilas, como chimpancés, pero eso supone que también os tenéis que poner en contacto con zoos o con lugares donde están estos animales, ¿no? Ahí también intervienen esas personas. Sí, aquí de hecho tenemos al gran a Francisco Pastor, que este también es
uno de los autores del artículo, que es un médico también con mucha curiosidad de la Facultad de Valladolid, que decidió hacer un museo anatómico donde meter a las especies de anatomía comparada y empezó a hacer contactos con todos los zoos de España. Entonces, Francisco es una persona súper interesante porque su pareja también, Beatriz, que es restauradora, entre los dos empezaron a crear un museo, que este museo está dentro de la Facultad de Medicina de Valladolid, y a él le empezaban a llegar pues todos los restos de los zoos de España para empezar a hacer las disecciones. Francisco Pastor conoció a José María Potau y se empezaron a hacer amigos en el contexto de la anatomía comparada, y nosotros lo que hacemos ahora es ir todos los eneros y mayos a Valladolid, y lo que hacemos allí es hacer la disección de los chimpancés, de todos los primates que le llegan a Francisco Pastor. Y ahora estos últimos años también con el Zoo de Barcelona, para que cuando se van muriendo los primates podamos también ir a diseccionarlos. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado, por esta idea general de que hay que tener la mente abierta y no centrarse en un solo camino, sino que hay muchas ramas que se pueden explorar y que cada una de ellas a su vez da información y permite ampliar los conocimientos. Así que yo creo que ese es el camino de la ciencia al final. Todo está conectado, pero claro, hay que conocer esos caminos para poderlos conectar. Son como esos ligamentos que unen los huesos, ¿no? Los huesos están muy bien, pero si no tienen esos ligamentos, su función realmente desaparece, ¿no? Sí. Hemos hablado con Aroa Casado, que es investigadora en la Unidad de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad de Medicinas y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y investigadora también en el Instituto de Arqueología. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, Aroa, por estar con nosotros y hasta siempre. Hasta luego, muchas gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar